Muy buenos días, estimados estudiantes, les saluda el profesor Elías Arce y vamos a seguir desarrollando la experiencia de aprendizaje número 1 titulada Ejercemos nuestra participación ciudadana para el fortalecimiento del sistema democrático. Recuerda que esta es una contextualización para los estudiantes de quinto grado de la institución educativa 82019 La Florida de Cajamarca y espero también te pueda ser de utilidad. Estamos partiendo de la misma situación significativa a la que nos lleva la pregunta: ¿cómo promovemos un sufragio informado, responsable y reflexivo para fortalecer nuestro sistema democrático? Esta a su vez nos lleva a nuestro propósito, que es promover un sufragio informado en distintos entornos como es el familiar, comunal o local, de acuerdo a la actividad o a lo que tú quieras lograr. A la vez estamos viendo dentro del área de comunicación el proceso de producción de textos que desarrolla la competencia escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. En la actividad 6 vimos lo que era la planificación. En esta actividad número 13 veremos lo que es la textualización y la revisión. Sin más, estamos listos. Entonces, esta actividad número 13 se titula Escribimos la carta abierta para un voto informado y reflexivo. Y como todas las actividades, vamos a practicar nuestra lectura leyendo el siguiente texto. Una vez que las ideas iniciales, materia prima, ya estén organizadas, podemos empezar a escribir nuestra carta abierta. Esta es la etapa de elaboración lingüística, es decir, debemos llevar a oraciones, frases, párrafos y construcciones en general los apuntes o palabras claves que anotamos en la guía de planificación. La construcción del texto se cumple en 3 etapas: la escritura del texto, según la guía de planificación, la revisión del texto, que se somete a lecturas críticas para realizar las correcciones y ajustes necesarios, y la edición, comprendida como el conjunto de decisiones respecto al empleo de los aspectos gráficos, dibujos, cuadros, fotos, tablas, etc., y tipográficos, tipos de letra, subrayados, negritas, cursivas, mayúsculas, etc. Correiro, 2014, página 76. Felicitaciones por haber practicado tu lectura. A continuación, para escribir adecuadamente nuestra carta abierta, tenemos que haber leído la carta abierta por la democracia electoral escrita por Carlos Oliveira Valverde. Luego debemos reflexionar sobre estas 4 preguntas. La primera es: ¿en qué casos el autor utiliza la coma, el punto y los sustantivos, los conectores? Y estas preguntas las vamos a desarrollar observando el documento. Este es el documento que te estaba mencionando, es decir, la carta abierta que tú has leído la semana pasada para que puedas desarrollar tus preguntas y que en esta semana nos va a servir como base para poder escribir nuestra carta abierta. Pues las 4 preguntas de reflexión se refieren a la estructura de este documento específicamente. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí, en este documento nos va a servir como base. En el título, nosotros podemos colocar carta abierta, y ya no colocamos por la democracia electoral, sino colocamos otro título adecuado de acuerdo a lo que hayamos escrito. En esta parte no vas a colocar estos datos, sino tus datos personales y a qué grado y sección perteneces. También la institución educativa, por supuesto. En las siguientes partes, y si observas y hago más pequeña esta imagen, podemos observar que este texto, como habíamos visto anteriormente, tiene 3 partes. Es decir, sus 3 partes básicas. Y ya lo ha dividido en 3 párrafos. Igual tú lo puedes hacer. En la primera recuerdas que es la introducción, muy bien. La segunda, el desarrollo, muy bien. Y la tercera, la más larga en este caso, la conclusión. Y estas partes se van a nutrir de la información que tú tengas más adelante. Entonces, como podrás observar, este documento nos va a servir entonces como guía. La forma como presenta la información también puedes guiarte. Mira, en este caso estás citando a un autor. Tú quizás no has revisado este autor, pero dentro de la información que tienes en las distintas áreas, citas a otro autor, puedes utilizar este estilo para citarla. Es decir, la parte que el autor está hablando se la coloca entre comillas. En otras palabras, puedes utilizar este texto como base para que puedas desarrollar adecuadamente la estructura de tu carta. En esta parte final te recomendaría buscar el marcador textual, que es una frase que el autor quiere que recordemos, porque así mismo tú vas a utilizar marcadores textuales en tu texto. Reflexionado y respondido estas preguntas, lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a escribir nuestra carta abierta, pero para esto debemos tener claro estas partes. Primero, nuestra carta abierta, como habíamos mencionado, tiene que tener 3 partes: presentación, desarrollo y conclusiones. En la presentación o introducción, que viene a ser lo mismo, podemos colocar nosotros cuáles son las principales propuestas que debemos exponer en nuestra carta abierta de forma resumida y breve, porque en el desarrollo lo vas a detallar.
También podemos colocar cómo nos ayudan estos argumentos escritos en las actividades anteriores. ¿Qué argumentos escritos? Los argumentos que tienes de diferentes actividades, de las otras áreas, sobre todo para que puedas fundamentar tus ideas. Y en el párrafo de desarrollo vamos a poder seguir los siguientes temas que nos proponen, y estos temas ya se relacionan con cada una de las actividades que se han desarrollado en las distintas áreas. Yo te recomendaría que selecciones los temas que más te han gustado o los temas que más has entendido para que puedas, con esa información, mejorar tu carta abierta, porque como te mencionaba, este producto te va a servir para todas las áreas. Una vez que has revisado toda esta información y ya tienes un poco más de noción de lo que vas a hacer, vamos a escribir la primera versión de tu texto, de tu carta abierta, es decir, tu borrador. Para escribir la primera versión como base tienes que utilizar la guía de planificación de la actividad 6, que ya más o menos sabes cómo utilizarla. Luego, puedes utilizar, como hemos visto, el modelo de la carta abierta de la democracia electoral, sobre todo en lo que es la estructura y la presentación. Pero como tercera parte vas a fundamentar tus argumentos utilizando la información obtenida de las distintas áreas, las áreas focalizadas, y de las otras áreas que no son focalizadas. Si tienes información y puedes agregar, bienvenido sea y sería excelente aportación para esta actividad. Recuerda que esta carta te servirá como producto final en todas las áreas antes mencionadas. Una vez que ya hayas escrito tu primera versión en 3 párrafos, nosotros vamos a corregir la primera versión en el borrador, y lo vamos a hacer a través de distintos pasos. En el primer paso vamos a revisar la primera versión de la escritura, vamos a observar todo lo que hemos escrito. Entonces, como segundo paso vamos a leer y nos vamos a asegurar que el lenguaje que estamos utilizando dentro de nuestra carta abierta esté dirigido al público de forma adecuada y también de acuerdo al propósito comunicativo, es decir, a lo que queremos lograr. Nosotros, si hemos elegido un público que no conocemos mucho, recomendaría utilizar un lenguaje formal. Pero si hemos elegido un público al que conocemos, nuestra comunidad, nuestra familia, nuestros compañeros, un lenguaje más informal, más coloquial, más familiar. En el paso 3 analizaremos la organización de las ideas básicas expuestas según los temas abordados. Es decir, vas a revisar las ideas que tú has escrito en las distintas partes de tu texto y vas a pensar alguna forma de expresarlas mejor o quizás contarnos algún ejemplo para que la idea quede mucho más clara. Y este paso 3 se relaciona con el paso 4, en donde tú vas a buscar la coherencia entre los párrafos de introducción, desarrollo y conclusión. Es decir, en la introducción tú me vas a colocar tus ideas de forma breve, solamente para presentarlas y darlas a conocer. En el desarrollo, tú vas a ampliar tus ideas con ejemplos o con conceptos para que sean más claras. Y en la conclusión vas a colocar las mismas ideas, pero de forma resumida, que resuma toda la información que tú has dado anteriormente en el desarrollo. Allí tendríamos una relación y una coherencia entre los párrafos de introducción, desarrollo y conclusión. Luego podemos pedir a nuestros familiares y amigos que nos ayuden con la revisión o que nos den algunas sugerencias para mejorar nuestra carta abierta. ¿De acuerdo? Si no podemos darle a ningún familiar y solamente tenemos nosotros para revisar, te recomendaría que leas tu carta abierta una y otra vez para que puedas encontrar alguna deficiencia o algo que tú desees modificar. Vas a darte cuenta que mientras más revises tu texto vas a encontrar cosas que vas a cambiar para que mejores. Te invito y te animo a realizar estas revisiones. A continuación, vamos a seguir corrigiendo la primera versión de nuestro texto y como sexto paso vamos a reflexionar sobre los recursos ortográficos, gramaticales y lingüísticos. ¿Te acuerdas que te mencionaba eso anteriormente? Entonces, tú vas a tomar como modelo esta carta abierta y vas a ver cómo se han utilizado los distintos recursos gramaticales, lingüísticos, para dar énfasis a las palabras. Por ejemplo, cuando se quería hacer de algún tema específico, acá se ha puesto entre paréntesis. También podemos utilizar nosotros las comas para hacer esas explicaciones. También podemos utilizar nosotros guiones para hacer estas explicaciones. Es decir, debes utilizar este material y observarlo para que puedas basarte y utilizar algunos elementos que te sirvan para tu texto. Si hasta el momento has seguido mis indicaciones, el paso 7 y el paso 8 estoy por seguro que ya están desarrollados. Porque el lenguaje claro lo hemos visto anteriormente, para que sea comprensible y como tú has revisado varias veces tu texto, te has podido dar cuenta de que todo lo puedan entender. Y en el paso 8 estamos tratando de desarrollar este tema de las elecciones generales 2021 para poder informar a la mayor cantidad de personas y éstas tengan a su vez un voto informado y así beneficiar a toda nuestra patria.
Luego de haber revisado nuestro borrador, podemos escribir por fin la versión final de nuestra carta abierta y te voy a dar 4 consejos básicos. Primero, reflexiona todas las observaciones y sugerencias que te han dado o las que tú mismo te has hecho cuando has revisado tu carta abierta. Incluye todas las que consideres necesarias porque no todo lo que te digan vas a realizar, sino lo que tú consideres necesario para tu texto. Recuerda que es tu texto. No copies de internet, sé tú mismo, sé creativo. Copiar no tiene ningún mérito. Segundo, asegura la coherencia y la cohesión del texto. Te mencioné cómo puedes hacerlo entre los párrafos. Menciona las ideas en todos los párrafos, con mayor profundidad en el desarrollo y menor profundidad en la introducción. La conclusión recuerda que es para dejar en claro lo que tú has explicado sobre ese punto. Tercero, edita tu texto dándole una presentación adecuada. Tú eres un artista y puedes presentar tu texto de la forma que consideres mejor. Puede ser manuscrito, puede ser en computadora, pero la idea es que tienes que presentarlo de manera escrita. ¿De acuerdo? Y finalmente, reflexiona sobre los logros y dificultades que has desarrollado en esta actividad. Finalmente, las evidencias a presentar de esta actividad 13, que vendría a ser la evidencia 2 de esta semana. La primera evidencia es la primera versión de tu carta abierta, es decir, tu borrador, y la segunda evidencia de esta actividad 13 es la versión final de tu carta abierta. ¿De acuerdo? Recuerda, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nos vemos en una siguiente oportunidad.